Julieta Henao Pérez, médica, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en inmunología, especialista en auditoría en salud. Bienvenidos a la conferencia Estrés, un enemigo oculto en el mundo laboral. Hoy hablaremos sobre CLI y el síndrome general de adaptación, proceso del estrés, respuesta de estrés, los efectos del estrés prolongado, neurobiología, metabolismo, inmunidad, patologías. Hablaremos sobre el síndrome del trabajador quemado, el estrés laboral, sobre la alostasis, carga alostática, homeostasis, índice de carga alostática y algunos estudios. Y para terminar, algunas consideraciones finales. Hans Selye, un neurocientífico fisiólogo, en 1936, describió por primera vez el efecto patógeno de la sobrecarga de estrés y esto lo hizo sobre sus ratas de laboratorio. Lo descubrió porque, infortunadamente, él no era muy hábil en el manejo de estos animales en laboratorio, se le caían de las manos y debía perseguirlas por todo el laboratorio hasta que podía inyectarlas y hacer la parte experimental. Gracias a ese estudio donde él encontró cambios a nivel del sistema inmunológico, cambios a nivel del sistema cardiovascular, cambios a nivel del tracto gastrointestinal, él describe el efecto patógeno de la sobrecarga de estrés. Esto lo llamó el síndrome de adaptación general, alarma, resistencia y agotamiento. En este síndrome, él describe lo que ocurre en la fase de alarma, donde estamos ante un estresor y se estimulan diferentes respuestas desde lo biológico para tratar de enfrentar esa situación, ya sea que se haga lucha o la huida. Y esto pues es mediado por el sistema nervioso simpático que va a liberar la epinefrina y la norepinefrina o noradrenalina. Y esto nos va a permitir ese tipo de reacción. Si ese estresor persiste en el tiempo, quiere decir que ahí estamos ya en una fase de resistencia. Y entonces ya no solamente se va a activar ese sistema de respuesta inicial de alarma, sino que vamos a tener otros componentes u otros sistemas que van a sumarse a esa respuesta. Y entonces vamos a tener la respuesta también del cortisol y otras hormonas. Cuando ya nosotros tenemos el estresor constante, que es intenso y también dura en el tiempo, llegamos a la fase de agotamiento. Que esa fase de agotamiento es cuando ya hemos puesto en marcha todas las respuestas biológicas de nuestro organismo tratando de responder a ese reto que nos está causando este estresor, y lo que sucede es que eso genera una sobrecarga a nuestro sistema biológico que lo desgasta, y ahí es cuando llegamos al punto del enfermar. Traigo a colación, lo cual me parece bastante importante, unas palabras del doctor Pablo Cólica, un investigador argentino que investiga sobre el estrés, que él menciona en su libro Manual Diagnóstico, la explicación psicobiológica de los síntomas del estrés. Él habla de que el estrés se menciona habitualmente en las conversaciones, en los medios de comunicación, y además lo encontramos en la respuesta de muchos de los profesionales del área de la salud cuando se enfrentan ante estas situaciones y están dando una explicación a sus pacientes. Sin embargo, esto conduce a una banalización del uso de esta palabra y también del concepto y lo que significa. Por eso es importante conocer bien al estrés y conocer bien nuestra respuesta de estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, o sea, es una respuesta que tenemos ya biológicamente inscrita en nuestro organismo. Siempre vamos a responder tratando de defendernos o de huir. Cuando nosotros hablamos de la respuesta de estrés, estamos hablando de que es una respuesta que se va a dar a diferentes estímulos, ya sean ambientales, fisiológicos, psicológicos, emocionales, reales o imaginarios, porque nuestro cerebro no identifica entre realidad y ficción. Normalmente nosotros respondemos y tiene corta duración y volvemos a nuestro estado de equilibrio dinámico. Sin embargo, si esa respuesta fisiológica se mantiene activa por mucho tiempo, va a generar una sobrecarga que tiene un costo, y ese costo es que se puede desarrollar enfermedad.
Entonces, cuando hablamos del estrés, estamos hablando de que hay un proceso y en ese proceso tenemos un estresor. Un estresor es un evento que es novedoso, es impredecible, no es controlable y amenaza nuestra integridad física o psicológica. Por ejemplo, a usted lo llama su jefe para pedirle seguramente algún favor, pero el hecho de que le llame el jefe y usted no sepa inicialmente para qué es, a usted le va a generar cierto grado de preocupación. Es decir, percibió la llamada de su jefe a través de los sentidos, a través del oído. Y su cerebro hace un procesamiento, una evaluación y una valoración de ese estímulo, en el cual vamos a tener implicadas la amígdala, el hipocampo, el córtex prefrontal, todas estas partes de nuestro sistema nervioso central que están involucradas en esta parte de la interpretación. Esa interpretación va a llegar a un punto donde hay una toma de decisión donde se define, ¿hay control o no hay control sobre la situación? Entonces, entre tanto que nuestro jefe nos llamó y nosotros vamos a su oficina, en ese espacio en el cual nosotros podemos interpretar que esa llamada pudo ser para una llamada de atención o incluso para un despido, va a generar una serie de respuestas a nivel corporal, a nivel inmune, afectivo, emocional, que le van a involucrar efectos a nivel de su salud en general, física y mental. Si define que si tiene control sobre la situación, va a tener esa respuesta por un corto periodo de tiempo que va a parar y no le generará ningún problema. Estamos hablando entonces de que en este proceso yo les comentaba que teníamos la interpretación de esos eventos y ahí entonces pues se nos involucran varias partes de nuestro cerebro. Lo más básico que sería la respuesta de ese sistema reptil, hablando del cerebro triuno, que sería como la parte de nuestro tallo cerebral, las respuestas dadas por supervivencia, estaría activado. Entonces, lucha o huida. Tendríamos también el sistema límbico, que es el sistema donde está la interpretación y todo el procesamiento de las emociones. Y tendríamos nuestra corteza cerebral, donde ya es una elaboración más profunda de la situación que nos está ocurriendo, donde definimos con calma si hay o no capacidad de responder ante la situación y tener control. Lo cual quiere decir que necesitamos cada vez más entrenar nuestra corteza prefrontal para poder dar una mejor respuesta y no quedarnos en las respuestas que desgastan mucho desde lo de la lucha o huida y la angustia de esas emociones que van involucradas con estos estresores. Todos estos aspectos de los cuales les estoy comentando son aspectos que se van a tratar de una manera más integral y amplia bajo la óptica de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una disciplina científica que nos permite hacer como los análisis más profundos de lo que está sucediendo en los momentos de la respuesta de estrés. Entonces, acá como ustedes pueden observar, tenemos esquematizado a nuestra izquierda una serie de piñones donde tenemos la evaluación, la valoración, la percepción. Tenemos entonces ese componente psicológico que está involucrado con nuestro sistema nervioso central en la interpretación de ese estímulo o estresor. Tenemos nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema endocrino, que todos ellos van a tener una red de comunicaciones. ¿Qué es lo que quiero yo mostrar con esto? O sea, nuestro sistema corporal está totalmente comunicado y todos nuestros sistemas se comunican porque utilizan lenguajes químicos y tienen receptores para poderse comunicar. Todas las estructuras. Es decir, tenemos respuestas desde nuestro sistema nervioso central a productos de nuestro sistema inmune y tenemos respuestas del sistema inmune a productos liberados por nuestro sistema hormonal y endocrino y así sucesivamente. Es por eso que esta disciplina nos permite entender desde cómo se interpreta esa realidad a cómo son las respuestas biológicas a ellas. A su derecha, un esquema donde estamos mostrando
como a un estresor, mírenme desde el sistema nervioso central, cómo también está totalmente relacionado todo nuestro organismo. Vemos el sistema endocrino, el sistema inmunológico, también vemos la parte ósea involucrada y vamos a tener varias partes corporales que estarían sufriendo bajo un estrés crónico, por ejemplo, que pudiéramos o nos pudieran conducir a enfermedad. Como les decía, el estrés, estudiado bajo la óptica de la psiconeuroinmunoendocrinología, hace que nos demos cuenta cómo esos efectos del estrés prolongado pueden generar varios cambios a nivel corporal. Como ejemplo, traigo aquí lo que podríamos encontrar en nuestro sistema cardiovascular. A lo largo del tiempo, cuando estamos con un estresor constante, que puede ser estresores que estén dados por situaciones biológicas, que involucren variaciones genéticas o que involucren cambios en algunos receptores de nuestro cuerpo, o que no sean ese tipo de situaciones, sino que tengamos cambios a nivel de nuestra percepción de la salud corporal, o que tengamos cambios donde haya una mayor peso de situaciones de pobreza, de bajo grado educativo, de problemas de desempleo, problemas en el trabajo, muchas otras cosas que podríamos estar como englobando en estresores psicosociales, por ejemplo, que podrían ambos, tanto lo biológico como lo psicosocial, estar generando una respuesta de interpretación a nivel del sistema nervioso central de nuestro cerebro. Entonces, estaríamos dando una respuesta que involucra el sistema nervioso que va a generar la noradrenalina y la adrenalina de respuesta a esas situaciones estresantes, y también todo lo que va a generar la respuesta de la hormona del estrés, el cortisol. Esas dos combinaciones van a generar cambios a nivel del cuerpo cuando ellas están presentes por mucho tiempo, que van a llevarnos a ¿qué? Van a llevarnos a que tengamos problemas de aumento de la glicemia, que tengamos problemas de dislipidemias, que tengamos problemas de presión arterial, porque entonces tenemos problemas que van involucradas en lo que llamamos el síndrome metabólico, vamos a tener mayor obesidad central. Esto para hacerles un ejemplo de por qué estamos hablando desde la psiconeuro, de ese análisis, de ese efecto prolongado del estrés, y cómo podemos tener como ejemplo lo que ocurre a nivel del sistema cardiovascular. Sin embargo, quiero comentarles que el compromiso es generalizado. Desde la neurobiología tenemos que no solamente van a haber cambios pues en el comportamiento de la persona, se afectarán los pensamientos y los sentimientos de la persona, sino que también podríamos con el tiempo, por el proceso inflamatorio crónico que genera el exceso de todas estas sustancias de respuesta de estrés en nuestro organismo, llegar inclusive a pérdidas graduales de memoria o presentar procesos de demencia. Esto no solo ocurre a nivel de la parte neurobiológica, la explicación, sino que también hay explicaciones de lo que podría pasar a nivel metabólico y el sistema inmune. Entonces, podríamos tener compromisos endocrinos como hipotiroidismos secundarios a estrés crónico, o podríamos tener también compromisos como enfermedades autoinmunes probablemente relacionadas con un estrés crónico, y también problemas de carácter osteomuscular. Se ha descrito que puede haber una pérdida de mineral óseo y entonces asociarlo con la presencia de una osteoporosis, una osteopenia, por ejemplo. O hay también descripciones, en el caso del sistema digestivo, de cambios que te van a conducir a gastritis crónicas y desarrollo también de úlceras. Hablando entonces de estrés crónico y ya llegando más a centrarnos en lo que estamos hablando en la parte de seguridad y salud en el trabajo, hablemos del síndrome del trabajador quemado. En este caso, los estresores a los cuales está enfrentado este trabajador son crónicos y van a generarle unas características que vemos acá descritas. Esta persona entonces va a tener cambios que implican falta de energía, pérdida del entusiasmo, sentimientos de escasez de recursos para enfrentar las situaciones a las cuales se encuentra al día a día, frustración, tensión. Luego
pasará a una etapa donde hay un grado ya de despersonalización o deshumanización. En este caso, entonces, hay disminución de esa sensibilidad emocional, cosifica a los individuos como si fueran objetos, entonces, siempre está un poco pues como a la defensiva. Finalmente, la persona también llega a un estado de logro reducido desde el punto de vista personal en el trabajo, donde se evalúa de manera, pues se autoevalúa de manera negativa, no está contento con lo que está haciendo, está insatisfecho, tiene más bien sentimientos de incompetencia y de pérdida de capacidades en su trabajo, de que no puede lograr pues con éxito sus metas y que no tiene capacidad para interactuar con las demás personas. El problema del estrés laboral es algo grave y complejo. Como vemos acá, la OIT habla de que es una enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de desarrollo, que está perjudicando la producción porque afecta la salud física y mental de los trabajadores. La Organización Mundial de la Salud describe que será uno de los 10 principales problemas de salud que se van a relacionar con el trabajo en el presente milenio. Y describía que para el año 2020 las enfermedades derivadas o relacionadas con el estrés serían la segunda causa de discapacidad en el mundo o incluso causa de muerte. En el año 2019 se dio un informe donde se describe que los factores de riesgo laboral que tienen gran potencial para afectar a la salud están dentro de ellos el estrés laboral, los riesgos físicos o los riesgos biomecánicos. Si se dan cuenta, este informe describe primero estrés laboral. Además, describe que hay otros tipos de riesgos laborales que van asociados con esos 3 riesgos iniciales que les comenté y que va a comprometer a las empresas y a las aseguradoras. Y esto va asociado a los costos médicos que resultan de atender estos problemas de estrés laboral, riesgos físicos o riesgos biomecánicos, que dice que a nivel mundial hay un promedio de unos costos de 9.7% del total de los costos laborales para el año 2018. Además, dice que los costos médicos que se describen son costos que están asociados con temas que tienen que ver con problemas metabólicos de los empleados y con problemas que tienen que ver con cambios en la dieta de estos empleados. Estos costos mayores asociados a problemas metabólicos representan un deterioro en esa salud de sus trabajadores y que para estas empresas, de acuerdo pues a los costos médicos por la relación que tiene con respecto también a la frecuencia y a las pérdidas de productividad por las incapacidades y ausentismos, son representativos y que esa mayor probabilidad y riesgo lo ven asociado con los problemas de tipo metabólico y cardiovascular, que para el año 2019 fueron del 97%. Mientras que en el año 2018 fueron del 86%. Quiere decir que en un solo año tuvo un aumento de 10 puntos. Y hablan de que ahí están involucrados en esos riesgos metabólicos tanto problemas dietarios como emocionales y mentales. Miraremos acá que a una mayor tensión laboral hay un mayor riesgo para enfermedad cardiovascular. Pero esto que ellos describen, pues lo están hablando de que va a generar no solamente un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Como ustedes pueden ver, acá les traigo mencionados otros artículos donde describen que hay un mayor riesgo de ausencia por enfermedad, de autopercepción deficiente del estado de salud y angustia, enfermedad y muerte por enfermedad cardiovascular y trastornos psiquiátricos. La inseguridad laboral se ha asociado con 1.42 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas laborantes. Esa diferencia o ese desequilibrio entre la correspondencia del logro del esfuerzo con la parte del salario se ha descrito que tiene 2 veces más probabilidades de presentar incidentes cardiovasculares, depresión o alcoholismo. Como veremos, esto realmente tiene un trasfondo importante y nos quiere decir que estamos hablando de riesgos importantes para la salud de los trabajadores. Otros aportes de otros investigadores
donde nos dan a entender qué es lo que probablemente está pasando para que nuestras personas o nosotros mismos, cuando estamos bajo ese estrés crónico, lleguemos pues a esos procesos de enfermedad. Cuando nos están hablando de la homeostasis, nos estamos refiriendo a que son mecanismos que van a mantener constantes las condiciones de nuestro medio interno, o sea, de nuestro propio organismo, a pesar de que al exterior tengamos grandes oscilaciones. Entonces hablamos de un equilibrio dinámico. Ejemplos: cambio de la presión arterial, de la temperatura corporal, de nuestra frecuencia para respirar, de nuestra frecuencia de nuestro corazón, cambios en los niveles de la glucosa en sangre. Cuando nosotros estamos hablando de estrés, estamos diciendo que estamos en un equilibrio dinámico, estamos retados porque es algo que amenaza nuestra integridad física o nuestra importancia personal, y por consiguiente iniciamos una respuesta. La respuesta puede ser lo que les describía, la respuesta de las hormonas de estrés. Cuando eso ocurre, entonces ponemos en marcha todos esos mecanismos de respuesta de estrés, de esas hormonas del estrés, para tratar de hacer esa adaptación fisiológica para mantener ese equilibrio dinámico entre las demandas externas y las demandas internas. Ahí están involucrados todos nuestros sistemas. Nuestro sistema psíquico, nuestro sistema nervioso central, endocrino, nuestro sistema inmune, todos están involucrados en esa respuesta. Si el estresor persiste en el tiempo y con una intensidad significativa, esto implicará que vamos a tener que invertir más tiempo en la respuesta de esos sistemas que hablábamos, de esas hormonas del estrés y de los otros sistemas de nuestro cuerpo tratando de solucionar esa situación estresante, lo cual se traducirá en un costo. Ese costo de la adaptación a ese estrés acumulativo es lo que se llama la carga alostática. Entonces, homeostasis, equilibrio dinámico. Alostasis es la adaptación recurrente que necesitamos realizar y fisiológica para mantener la estabilidad. Y carga alostática, que ahí es cuando estamos hablando que ya hay un costo a la adaptación de esos estresores acumulativos. Cuando estamos hablando de eso, a nuestra derecha estamos viendo esta imagen. Estamos hablando de que ante un evento crónico, un estresor crónico, físico, psicológico, imaginario, real, nosotros tenemos un componente biológico y de personalidad. Y además tenemos un componente de respuesta, la red neuroinmunoendocrina. Hay una combinación entre estos dos componentes, que eso va a generar una respuesta que puede durar en el tiempo y generar entonces una sobrecarga porque estamos gastando muchos recursos, gastando mucha energía, mucho de nuestra respuesta. Y también va a haber unas respuestas cognitivas y afectivas de evaluación del estresor, de qué es lo que pasa, si tengo o no capacidad de respuesta, si lo puedo controlar o no. En todo este conjunto que les estoy describiendo, vamos a llegar a un punto donde, les decía, definimos, podemos afrontarlo, tenemos control y entonces podemos tener una respuesta que nos lleve nuevamente a un equilibrio dinámico. Somos resilientes, ¿sí? Hay un nuevo balance homeostático. Pero si nosotros hacemos una valoración después de todo esto que se está dando, todos estos procesos, valoramos que no somos capaces, no tenemos control, sobrepasan nuestras capacidades de respuesta, vamos a tener un afrontamiento inadecuado, tanto biológico como psicológico y emocional. Ahí entonces estaríamos llegando ¿a qué? A unos desarreglos de la homeostasis. En estas imágenes que vamos a ver a continuación, estaremos mirando entonces que el estrés diario y los eventos estresantes que son repetidos a lo largo del curso de la vida pueden tener un costo fisiológico significativo en el cuerpo humano. Esto es propuesto por McEwen y Stellar en 1993. McEwen en 1998 lanza la siguiente propuesta donde dice que la respuesta al estrés en sí misma no es la que conduce a resultados adversos, sino que es una respuesta que en realidad estaría para defendernos, para protegernos de efectos nocivos. Sin embargo, McEwen aquí dice que si esa respuesta se mantiene
se mantiene en el tiempo frente a ese estresor, entonces se presentan los desajustes fisiológicos y que con el tiempo esos desajustes van a resultar en un desgaste acumulado desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, la teoría de la carga alostática describe el desgaste fisiológico acumulado y cómo ese desgaste puede conducirnos a la pérdida de la regulación de todo nuestro sistema, de la parte multisistémica, y por último llegar a un estado de una mala salud y a enfermedad. A su derecha tenemos aquí una imagen de un cerebro. Ustedes aquí pueden ver en la parte superior está el estrés, los estresores ambientales, los acontecimientos importantes de la vida, acontecimientos mayores, pérdida de un familiar, un divorcio, etcétera, trauma, abuso. Y como pueden ver, pueden haber unos cambios epigenéticos en esos circuitos de función cerebral, que eso va a estar en relación también con el desarrollo de la susceptibilidad al estrés, que van a estar asociados a los genes, a las experiencias tempranas de la vida, y que todo esto empieza a jugar desde lo epigenético y lo genético que tengamos, a dar una cantidad de respuestas a nivel del sistema nervioso central que luego se van a traducir a cómo está ese sistema de vigilancia encendido siempre a la expectativa y en la alerta, y si hay o no esa sensación de impotencia, esa evaluación donde se dice que hay incapacidad de responder ante el estresor. Entonces, toda esta parte biológica, toda esta parte que está circunscrita a lo genético-epigenético, asociado a las respuestas conductuales. Si va a luchar, si va a huir. Una forma de responder es aumentar el consumo de tabaco, aumentar el consumo de alcohol, o otras personas bajo un estímulo estresante encuentran que hacer ejercicio es su mejor opción para poder llegar a controlar el evento estresor. Ya teniendo en conjunto toda esta información y conociendo todas estas propuestas de estos investigadores, ellos consideraron en un momento inicial evaluar también los cambios biológicos que se estaban dando en las personas que están presentando esa carga alostática. Eso lo hicieron inicialmente en un principio para la población general. Entonces empezaron a ver que habían algunas variables biológicas que podrían tener en cuenta, algo que tuviera que ver con lo endocrino, lo metabólico y nuestro sistema nervioso. Entonces evaluaban, por ejemplo, presión arterial, la sistólica y la diastólica, la relación cintura-cadera, la evaluación del cortisol para mirar la parte hormonal, la evaluación de la adrenalina para mirar toda la parte del sistema nervioso autónomo, donde ellos deciden hacer entonces esa evaluación de estas variables y proponer un índice de carga alostática, donde pudiera mirarse cómo puede haber cambios en las personas que tengan ya una mayor respuesta en el tiempo y un mayor compromiso de esas variables fisiológicas que pudieran describir cambios que tuviesen que ver con procesos de riesgo a largo plazo. Fue un estudio, el estudio MacArthur, y fue un estudio donde se veía desde una perspectiva clínica el concepto de la carga alostática, evaluándola a través de un índice de carga alostática que proponen los autores, y donde estaban proporcionando bases para una evaluación de los principales riesgos que se presentan en el proceso de envejecimiento. Así fue pues como se dio origen a este índice de carga alostática. Se evaluaron 10 parámetros y ellos obviamente generaron un algoritmo para su evaluación. En resumen, actualmente, entonces tenemos que los biomarcadores que se utilizan para medir carga alostática comprenden unos mediadores de estrés que están representando los sistemas fisiológicos involucrados, y tenemos que esos mediadores son mediadores primarios y unos resultados secundarios. En los mediadores primarios tenemos la parte neuroendocrina, como les hablaba, son diferentes hormonas que se analizan. Acá pueden estar, pues pueden observarlas, están entre hormonas y neurohormonas. En el sistema inmune, algunos productos del sistema inmune que están relacionados, que son proinflamatorios. A nivel metabólico ya hablamos de estos resultados secundarios, es decir, cuando todo este sistema neuroendocrino e inmune persiste en su actividad en el tiempo, vamos a hablar de que ya vamos a tener unos cambios en algunos parámetros biológicos, como lo son en la parte metabólica,
el colesterol HDL, el colesterol LDL, el colesterol total, los triglicéridos, la glucosa en sangre. Nos van dando o nos van indicando esos cambios que se aparecen, que hay un problema que hay que ponerle atención y hay que hacer algún cambio, en este caso, con la persona afectada. También a nivel cardiovascular, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y a nivel antropométrico, la relación cintura-cadera, el índice de masa corporal. Y hay unos resultados terciarios que se evalúan también, que es la mala salud subjetiva, la discapacidad, los deterioros cognitivos, el envejecimiento celular, las enfermedades y muerte. Traigo aquí a colación algunos estudios donde se está haciendo trabajo y evaluación. Mencionaré rápidamente lo que serían estos estudios, y en estos estudios miramos que se han hecho en población alemana, en plantas de fabricación de piezas de avión, en poblaciones mayor de 1.700 empleados, una muestra de 647 personas. En ellos lo que encontraron fue que a mayor demanda laboral había mayor presión arterial, mayor presión arterial sistólica y mayor presencia de factores proinflamatorios. ¿Qué encontraron? Que a una demanda laboral alta habría una carga alostática alta y compromiso de la salud de los trabajadores. Hay otro estudio que se hizo en empleados chinos, se evaluaron 504 personas y en este estudio lo que se encontró fue que a menor control sobre la labor en el trabajo habría una mayor carga alostática, y en ellos observaron que eso estaba también relacionado con el desequilibrio, toda la parte de HDL, LDL y otras hormonas que están relacionadas con la parte metabólica. Hablábamos de otro estudio realizado en la población alemana, en docentes, en la cual en el año 2009, que lo publicaron, encontraron que a un menor control sobre el trabajo, una mayor carga alostática. Y lo que vieron fue que en estas personas había un desequilibrio grande entre esfuerzo y recompensa, había gran agotamiento y presentaron burnout. Y esto tenía cambios también en la parte metabólica y en la parte endocrina. Otro estudio en alemanes, en empresas de manufactura, lo que ellos hacen aquí de importancia es que ellos evalúan 15 biomarcadores para luego llegar a reducirlos a 5 para poder hacer una aplicación que sea una aplicación factible en el mundo empresarial y que sea fácil también de trabajar para los médicos de seguridad y salud en el trabajo que realizarán las interpretaciones. Ellos describen que sí es posible reducir ese número de biomarcadores, pero que lo que es muy importante es que se tiene que estudiar y caracterizar a la población para poder llegar a esa reducción de los biomarcadores. Y finalmente, tenemos que en un estudio de una revisión sistemática, lo que describen son que encuentran 16 estudios, pero que ahí hay una inconsistencia en la forma en que se realizan los estudios, en el número de biomarcadores que evalúan, y por consiguiente, entonces, ellos dicen que investigadores deben incluir estudios longitudinales, que sean estudios donde tengan variables multisistémicas y que sean homogéneas, y pues la idea pues es el desafío ya metodológico y de medición de esa carga alostática en ese entorno ocupacional, teniendo en cuenta todas estas observaciones. Fava y colaboradores describen que se puede hacer esa valoración de los biomarcadores, pero le podemos sumar también la valoración de la parte clínica, que en esa valoración de la parte clínica también podemos determinar qué tan estresada está esa persona, y que ambas valoraciones hacen un aporte importante para lo que sería el estudio del estrés. Tenemos entonces que el estrés es una respuesta fisiológica normal. Si los estresores persisten en el tiempo, van a causar una sobrecarga alostática, y esto a largo plazo causará un desgaste biológico y enfermedad. En el sector laboral, hay mucha heterogeneidad con respecto a los estudios donde se están evaluando biomarcadores, la parte de sobrecarga alostática y el índice de sobrecarga de carga alostática, y que pues hay diversas técnicas aplicadas y diferente calidad de los estudios. Por lo tanto, no existe un consenso en esos métodos para medir ese índice de carga alostática en los entornos laborales. Lo que se propone es aumentar los estudios, que sean estudios longitudinales, que sean biomarcadores homogéneos, y que también se trate de hacer unos algoritmos de medición que puedan también ser homogéneos.
y que se tengan en cuenta cambios importantes que pueden darse por variables de confusión como edad, género, estatus socioeconómico, por ejemplo. Debe tenerse en cuenta también esa consideración de los biomarcadores que son de sistema endocrino, sistema inmunológico, de la parte cardiovascular y metabólica. Y para lograr unas valoraciones más robustas, no solamente evaluar los biomarcadores, sino también evaluar la parte clínica. Finalmente, entonces hay que aprovechar el potencial del uso de la alostasis y del índice de carga alostática en el sistema de vigilancia epidemiológica, ya que estos biomarcadores y las valoraciones cualitativas de estrés permiten una determinación no solamente del riesgo de enfermar, sino que también pueden aportar información valiosa para poder hacer predicciones para toma de decisiones en los ambientes laborales respecto a la prevención de accidentes o incidentes. Tenemos que tener en cuenta lo biológico, lo que implica la parte genética y personalidad. Tenemos que tener en cuenta la raza, la etnicidad, pero también tenemos que tener en cuenta en los análisis lo que pesa sobre las relaciones con los microsistemas, ecosistemas y macrosistemas en los cuales estamos envueltos todos los seres humanos, para poder realizar análisis que puedan llevar a cabo pues un mejor entendimiento de lo que está pasando en los estresores laborales. Quiero resaltar acá, antes de despedirme, que la ciencia sin conciencia es algo que debe ser reevaluado. Y dice Ergan Morán, ha llegado el momento de tomar conciencia de que la ciencia carente de reflexión y una filosofía puramente especulativa son insuficientes, y que la conciencia sin ciencia y la ciencia sin conciencia son mutiladas y mutilantes. Como dice la neurocientífica Sonia Lupián, entonces, para terminar, el mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Y esa es nuestra tarea. Muchas gracias.